Lo había, el video lo había dejado para mañana, pero tengo varias solicitudes de correrlo, así que vamos a correrlo. Voy a dejar que me lo entreguen el miércoles a medianoche, ¿ok? Entonces el miércoles a medianoche. Gracias, ahora. ¿Este miércoles, abogada? Y el miércoles a medianoche. Este miércoles que viene, ¿verdad? Este miércoles primero, pasado mañana. Yes. Ok, ok. ¿Ok? Para que tengan tiempo. Abogada, Ya sé que varios estuvieron en mes y todo lo demás. Dígame, Bill. sí. Se lo voy a comentar al privado, abogada. Discúlpeme, abogada. Se lo voy a No hay comentar al privado problema, ahí. Bill. No se preocupen. Sí, gracias. No se preocupen. Ok, entonces esta diapositiva ustedes la pueden usar literalmente en absolutamente todas sus clases. Es una diapositiva muy interesante por el hecho de que nosotros lo que hacemos es comprobar la independencia en esta clase del derecho internacional público, pero en sus otras clases de cualquiera de las ramas del derecho que ustedes estén estudiando. Entonces, esta literalmente es la manera en la cual usted comprueba si una rama es o no es independiente. Usualmente en los textos le dicen 1, 2, 3, 4, pero yo le digo A, B, C, D y se van a dar cuenta por qué lo digo cuando la evacuemos. A, para mí, es independencia legislativa. Para los textos es 1, independencia legislativa. Entonces, si están siguiendo el texto de Hardegen, mientras estamos haciendo la clase de Matías Hardegen, él le va a decir 1, yo le digo A. Independencia legislativa, ¿qué significa? ¿Existen leyes que tratan sobre la materia? Esa es la pregunta que usted tiene que contestar. Si usted contesta sí, tiene que contestar con un ejemplo. Entonces, en derecho internacional público, ¿existe alguna ley que trate sobre el derecho internacional público? La respuesta clara es sí, la Constitución. La Constitución nos habla acerca de los tratados. Entonces, si nuestra ley máxima, ¿sí?, nos habla acerca de el derecho internacional público, entonces sí, existe legislación. Pero además de eso me pueden mencionar cualquiera de los tratados que Honduras es parte y que ha firmado. Esos son parte del derecho internacional público, ¿sí? Entonces esos son parte de las leyes. Pueden ser memorándum de entendimiento, que Simeón ahí me sacó uno y me lo mandó. Pueden ser cartas constitutivas de la OMC, la OMS, la ONU, la OEA, ¿sí? Pueden ser tratados individuales que hemos firmado que ustedes conozcan. Todos esos son parte de las leyes del derecho internacional público. Y recordamos, son derecho internacional público porque Honduras lo firmó como Honduras. Es decir, lo firmó con la soberanía estatal. Entonces, esa sería la independencia legislativa. Existe una tan sola ley que nos hable sobre la materia y si su respuesta es sí, tiene que dar el ejemplo. Sí, porque existe tal cosa. La segunda pregunta que nos hacemos es si existe independencia judicial. Este es un tema bastante controversial por el hecho de que existen muchos de mis colegas que dicen no solo debería decir judicial, debería decir también arbitral, porque existen ciertas instancias que nosotros las evacuamos de manera arbitral y no las evacuamos de manera judicial. Ejemplo, las cosas que hacemos ante la OMPI, que son las cuestiones de propiedad intelectual, se hacen por medio de los arbitrajes. En cierto modo de las mediaciones y las conciliaciones, pero usualmente de los arbitrajes. Entonces, muchos de mis colegas dicen, nosotros deberíamos de hacer énfasis en que no solo es judicial, sino que es también arbitral. Pero la mayoría de nuestros colegas que tienen muchas más canas que yo, dicen que solo debería de ser independencia judicial. Y que la pregunta que nos deberíamos de hacer es, ¿existen tribunales permanentes? Y esa es la palabra clave, permanentes, que tratan sobre la materia. En el caso del derecho internacional público existe la Corte Internacional de Justicia. Esa es la más grande de todas. Esa es a la que Honduras está sujeta. Es la que más estados están sujetos a esta jurisdicción. Entonces, solo con dar ese ejemplo, usted podría decir sí, existe un tribunal permanente y es la Corte Internacional de Justicia. Pero además de eso, nosotros sabemos de que existen otras cortes, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como a los que Honduras es parte, como la Corte Centroamericana de Justicia, de los que Honduras es parte. Entonces, por lo menos a grosso modo, ustedes saben que existen esos tres tribunales permanentes que tratan sobre la materia. Dígame, Tania. Me dijo que me levantó la mano, pero creo que solo fue un momento. Ok. Entonces, A y B son independencia legislativa
independencia judicial. C sería científica. Por eso es que yo dije ABCD por la C de científica. Bueno, yo creo que si los abogados nos olvidamos de la legislativa y de la judicial, estamos muy mal. Pero de la científica podríamos olvidarnos y por eso es que cuando yo me lo tuve que memorizar en la UNA, pues entonces dije ABCD y la C es la independencia científica. La independencia científica nos dice, ¿existen actividades de investigación, estudio o análisis sobre la materia? Del derecho internacional público, salud Simeón, usted puede decir... Gracias. Usted puede decir todas las investigaciones que ustedes hicieron en esta clase. Eso es parte de una independencia científica. La controversia que usted investigó para esta clase es parte de una actividad de investigación científica. Entonces, cualquier análisis que haya sobre la materia, ya sea que lo produzcan alumnos, que lo produzcamos los docentes, que lo produzcan las organizaciones, que los produzca cada uno de los estados, son parte de esa independencia científica. Otro ejemplo son los reportes que hace Honduras anualmente ante las Naciones Unidas. Va a depender del tema que las Naciones Unidas programe el informe que Honduras va a presentar. Y todos los años nosotros tenemos que presentar un informe de algo. Sí, de algo. Pero todos los años presentamos informe. Otras cosas que puede usted manifestar en esta independencia científica es justamente que como nosotros somos parte de lo que nosotros conocemos como la seguridad política internacional, que la maneja tanto la OEA como la ONU, nosotros en estos momentos tenemos un grupo de investigadores electorales en Honduras, que están siendo la palabra favorita, yo no sé por qué les gusta tanto esa palabra, veedores, que están viendo, veedores del proceso electoral de Honduras. Les encanta esa palabra. Sinceramente les digo, no sé por qué, pero les encanta usar esa palabra. Y nosotros los hemos visto, que ellos andan, si fueron a votar, pues andaban con unos chalecos, tal vez les tocó el momento en que ellos estaban haciendo la ronda ahí por donde ustedes estaban votando, o tal vez ustedes lo vieron en televisión, cada vez que sale ahí el CNE, por lo menos en los canales que yo he estado viendo, salen en una toma bastante amplia, salen los muchachos con los chalecos que son los que andan de observadores electorales. Entonces, tanto de Naciones Unidas como de la OEA pueden ser estos observadores y nosotros tenemos ese análisis y ese estudio que ellos van a hacer sobre el proceso electoral. Ellos al final hacen un informe y lo presentan, ya sea al Comité de Asuntos Políticos o a la Comisión de Asuntos Políticos, porque uno es comité y el otro es comisión. Entonces, dependiendo de si usted es de la ONU o usted es de la OEA, va a presentarlo al comité o a la comisión. Entonces, eso también es una actividad científica que tiene aristas del derecho internacional público por el hecho de que nosotros nos hemos obligado a tener ese derecho humano al voto, esa transparencia en el voto, esa seguridad, esa secretividad. ¿Sí? Entonces, todas esas cosas son muy importantes. Eso es una investigación científica, es decir, independencia científica. Mucho más fácil, obviamente, son las investigaciones que ustedes hicieron en la clase. Entonces, si ustedes han hecho una investigación en la clase, ustedes verifican la investigación científica con su investigación que han hecho para la clase, con su proyecto que ustedes han hecho para la clase. Y la última que nosotros tenemos es la independencia didáctica, CD, por eso es la D, didáctica. Y la pregunta es muy fácil. ¿Existe una clase adentro del pensum académico de alguna de las facultades dentro de ese estado que tenga como nombre o que enseñe el derecho internacional público? Y la respuesta es sí. Ustedes están ahorita en mi clase. Tienen 2 de estas clases. Entonces tienen el 1 y el 2. Entonces la respuesta es sí. Por ende, como le dijimos que sí a la independencia legislativa, le dijimos que sí a la independencia judicial, le dijimos que sí a la independencia científica y le dijimos que sí a la independencia didáctica. Entonces, en Honduras existe independencia del derecho internacional público. Vamos a hacer otro ejemplo y ustedes me van a ayudar. Vamos a ver si el derecho civil es independiente en Honduras. ¿Tenemos leyes que nos traten sobre los temas civiles en Honduras? Vamos a ver. ¿Cómo fue la pregunta? Ley, abogada. ¿Existen leyes que traten sobre
la materia o el derecho civil en Honduras? Claro, abogado. Sí, ¿Cómo cuál? correcto. ¿Cómo El cuál? derecho civil trata de todo lo Código que es la civil. materia El civil, Código ¿no? Civil, El correcto. Código Civil, Código perdón. Civil. Sí, el Código Civil. ¿Tenemos algún tribunal permanente que nos hable acerca del derecho civil en Honduras? El código de familia también. Sí, Código familia, correcto. sí, el Código de Familia, sí. Es parte del derecho civil. Entonces, ¿tenemos algún tribunal que nos hable específicamente sobre el derecho civil de manera permanente en Honduras? Es correcto, abogado. Sí, los juzgados ¿De qué? civiles, de paz. Juzgados de lo civil, correcto. Ajá. Los juzgados de lo civil, tanto de paz como de letras, ¿sí? ¿Tenemos actividades que ustedes realizan o que realizan otras personas acerca del derecho civil en Honduras? Sí, abogada, correcto. ¿Cómo cuál, Bill? Eh, el Estado tiene organizaciones que trabajan en materia civil, en la situación inclusive de protección de la niñez, Entonces, dentro de eso el Estado hace su parte, ¿verdad? Y también hay ONG que trabajan también en ese sentido. Bueno, empecemos con la investigación científica en lo civil. Derechos de propiedad. ¿Quién investiga? ¿Quién investiga los derechos de propiedad en Honduras? No, que yo quiero saber con quién colindo. Yo quiero saber dónde termina mi terreno. También materia civil, abogado. ¿Pero cómo se llama? Pero eso no es ¿Del gobierno? en la El municipalidad, en catastro, que se hace todo Catastro, eso. Instituto. correcto, y en el Instituto de la Propiedad. Instituto de la Propiedad. Correcto, los dos, porque catastro es a nivel municipal Municipal. y el IP es a nivel ya de todo Honduras, Nacional. estatal, ¿sí? Republicano. Entonces, sí, ellos hacen investigaciones y si les ha tocado, tienen que pagarle la comidita, el fresquito al ingeniero que va, ¿verdad que sí? Así es. Bueno, Sí. entonces ellos hacen un estudio, ellos hacen una investigación. Bill nos estaba hablando acerca de cuestiones de familia, pero también hacemos investigaciones comerciales nosotros aquí en Honduras. Estudios de comercio, por ejemplo. Comerciales, sí, abogada. Cuando uno va a sacar, se refiere a los permisos y todo eso que nos hacen la evaluación previa antes de darnos los permisos de operación de cada uno de los negocios. Correcto. Y también tenemos que pasar por la DEI. Correcto, es la SAR, ahora. La SAR. Ah, es cierto, ya me quedé Yo antiguamente. siempre me quedé con la D, por eso es que la corrijo, porque yo sigo diciendo D. Sí, todos esos, pero además de eso, existen ONGs que nos hablan acerca de cómo está hacer comercio en Honduras, cuánto cuesta abrir un negocio, todas esas cosas, esos análisis también los tenemos. Y también está el más famoso Doing Business, ¿verdad? Que él se nos dice cuántos días exactamente nos tarda abrir un negocio en Honduras. Entonces la respuesta es sí, en cuestiones científicas. Bancarias, ¿cuántas organizaciones bancarias tenemos que analizan las cuestiones bancarias de Honduras? Muchas, ¿verdad? Empezando por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros. Correcto. Correcto, que es la principal ahorita. Correcto. Entonces, vemos de que de manera macro lo civil tiene esa investigación científica que significa que tienen independencia científica. Igual ustedes, abogada, ajá, las unidades de investigación del Estado que también investigan en esa materia, correcto, ¿verdad? Y lo hacen de manera científica. correcto, correcto. ¿Cuántas tarjetas de crédito están usando? ¿Están sobregirados o no? Han hecho todas esas preguntas hermosas que también hacen los mismos bancos, ¿verdad? Por eso es que nos llaman a cada rato, hey, tiene una tarjeta. En serio les digo yo, ¿y usted me la va a pagar si le empiezo a rayar o no? Así les pregunto yo y se ríen, porque yo me imagino cuánta gente les va a decir o sí de manera inmediata, los insulta. Entonces yo les digo, en serio la tengo aprobada, pero ustedes me la van a pagar cuando yo le empiece a rayar. No, ok, entonces no la quiero, gracias. Así les digo, hay que ser graciosos uno en esta vida. Y la última es, existen clases adentro de su pensum académico que en Honduras, aquí dentro de la facultad de UTH, les han hablado sobre el derecho civil. Definitivamente, civil 1, civil 2, civil 3, civil 4, civil 5. 5 civiles, ¿verdad? Entonces, la respuesta de manera macro de si existe independencia del derecho civil en Honduras es sí. Pero como ustedes vieron, tuvimos varios subtemas ahí.
varios subtemas que nos hablaron cuando estuvimos haciendo especialmente esa pregunta de los científicos. Entonces empezamos con la que Bill nos dijo. ¿Existe alguna ley de familia en Honduras? ¿Ley sobre la familia? Sí, el código de familia. El código de la niñez y la adolescencia. Correcto, el código de familia y código de la niñez y adolescencia. Sí. ¿Tenemos juzgados que nos hablan sobre la familia? También, sí. El Juzgados juzgado de la familia. Ahí donde empecé yo. La razón por la cual me casé tarde. No, muchachos, es que uno tiene que ser auténtico aquí. Yo se los digo en serio. ¿Cómo no nos mandaron? ¿Cómo no llegué ahí primero? No. Yo por eso me casé hasta tarde. Cuando vi todas las cosas que podían. No, dije yo, no es como me la cuentan en mi casa. Ahora 4 hijos después no puedo decir nada. No. Entonces, sí, existen juzgados de familia en Honduras. Investigaciones científicas, Bill les dijo, el INFA, DINAF, INFA, ya ni sé cómo se llama, ¿verdad? Que le han cambiado el nombre cuántas veces, hace investigaciones sobre esos niños. Pero además de eso tenemos trabajadores sociales que hacen estudios específicos sobre cada niño. No solo los niños que están en riesgo, sino los niños que se quieren adoptar. Ellos hacen investigaciones sobre cada uno de esos niños. Entonces sí, existe esta investigación científica. ¿Y tienen ustedes alguna clase que les hable acerca del derecho de familia? No, abogada, fíjense. ¿Qué, Sonia? Pero Civil bueno, uno. todavía no llevo ninguna, no sé si tengo. Civil 1. Civil 1. Derecho civil 1. Ahí les tuvieron que hablar acerca de la familia. Bueno, pero no fue tanto, no tan a fondo. Es que eso es lo que se trata Civil 1, de la familia. Sí. ¿no? Yo les doy, me encanta esa clase, es una de las clases que más me encanta. Pero usualmente yo lo que hago es que los primeros 25 artículos son literal, bueno, y la doy en sábado, entonces el segundo sábado. Cuando la daba Civil 1 era en sábado de 10 a 1 de la tarde, ¿verdad? 10, 11, 12, sí, 11, 12, 1, sí, de 10 a 1, o sea que les rugía el tigre en ese momento. Ay, pero con el cafecito, abogada, ahí se olvidaba todo. Cafecito y pancito. Hecho por mi esposo. Así que sí, yo el segundo sábado eran los primeros 25 artículos y de un solo entrábamos al código de familia, ahí mismo, primeros 25 artículos del Código Civil. Entonces, sí, ustedes, ahí hablamos de la familia, hablamos de, no sé si a ustedes les dieron los parentescos también ahí, cómo se calculan los parentescos. Correcto, hasta un árbol hicimos ahí para sacarlos. Me encantó a mí ese proyecto porque yo les dejo de primer proyecto en esa clase, hacerme el árbol de su familia. Y luego de ese árbol me sacan los parentescos y hacemos un árbol de parentescos porque eso también existe. No sé si les han enseñado. Ahí en el CNA lo tienen para todo lo de las partes relacionadas. Ellos tienen cómo sacar el árbol. Es literal, es un formato que ustedes utilizan. No sé si saben de eso. Ajá. Y parte del segundo examen en esa clase, en mi clase, es literal que tienen que hacer el árbol de parentescos de un árbol que yo les pongo en el examen. No, si es que mis exámenes son otro rollo, ya saben ustedes. Entonces, puchica, yo pensaba que era de mi familia. Y entonces les digo yo, pucha, si les dije de proyectos, si no supieran, estamos mal de la vida. Entonces, sí, tenemos estudios científicos que nos hablan sobre la materia, pero también tenemos esa independencia didáctica, que significa que ustedes en esa clase hicieron su árbol genealógico. La mayoría de ustedes han de haber visto también ese parentesco, cómo sacar el parentesco en esos árboles genealógicos. Y lo vimos en Derecho Civil 1. A mí me da risa porque mi decano me dice que yo le cambio el nombre a las clases, pero es que les digo, es que yo quiero que estén preparados para lo que vamos a ver. Entonces a mi clase de Derecho Civil 1, dentro del pensum, le cambio le pongo Derecho Civil 1, 2 puntos, persona natural, literal, así les doy la clase. Entonces, sí tenemos esa independencia. Muy importante saber que en Honduras nosotros podemos tener independencias que en otros lugares no, y en otros lugares pueden tener independencia que nosotros no tenemos. Les voy a dar un ejemplo. Nosotros tenemos clases donde nos hablan acerca de la corrupción. Yo sé que sí. Por lo menos en penal les hablan sobre la corrupción, ¿verdad? Por lo menos. Tal vez en administrativo les hablan un poquito sobre la corrupción. Tenemos investigaciones, pero masivas, de ONGs y de la ONU y de la OEA que nos hablan sobre la corrupción.
Tenemos un juzgado en contra de la corrupción, pero la pregunta del millón es, ¿en Honduras existe una ley que diga esto es corrupción? ¿Existe alguna ley? Ahí me dice que no. La respuesta es no. No, una ley que hable directamente o que sancione lo que es la corrupción como tal, no. ¿No? Entonces, tenemos Básicamente, tres independencias del derecho anticorrupción, pero no tenemos una ley que nos hable específicamente, que nos dé una definición. Esto es corrupción. Y esto es lo que usted va a hacer cuando hayan eventos de corrupción. No asociación ilícita, no malversación de fondos, no, no, no. Corrupción de manera directa. No tenemos. Entonces, en Honduras, nosotros tenemos tres independencias, pero como no tenemos la independencia legislativa, no tenemos independencia de la rama entera. El derecho en contra de la corrupción en Honduras no es independiente. Pero en otros lugares sí es, porque tienen las cuatro cosas. Estados Unidos, por ejemplo, tiene las cuatro cosas. Tiene leyes que les hablan sobre la corrupción, que define qué es la corrupción, cuáles son las actividades de corrupción, cuál es la corrupción estatal, cuál es la corrupción federal. O sea, ellos la han definido. Tienen juzgados en contra de la corrupción, tienen investigaciones científicas sobre la corrupción y tienen clases específicas del derecho en contra de la corrupción. Eso es bien interesante, la manera en que los pensum académicos funcionan en Estados Unidos. Ok. ¿Tienen preguntas sobre este tema? interesante, bastante interesante, abogada. Ok, chicos. Entonces, nuevamente les repito, el video no es para mañana, es para el miércoles a medianoche, o sea, después de mi clase. Así que tienen tiempo, ¿ok? Abogada. Dígame, Eric. Enrique. Sí, y en cuanto al video, abogada, tengo una duda si hay que subir el archivo allá a la plataforma o solo le mandamos el link de donde subimos el video. Solo me mandan el link. Ah, ok. Gracias, abogada. Perfecto. Bueno, muchachos, Abogada, díganme. abogada, pero el link en Word, o sea, pegamos el link ¿o cómo? No, el link ustedes lo van a subir como respuesta en línea. ¿Se acuerdan cuando subieron respuesta en línea que literalmente ustedes entraban y les salía título y después les salía descripción? Eso es lo que tienen que hacer, exactamente lo mismo. Y en la descripción pegamos el link. El link, exacto. Ok. Ok, chicos. Les deseo buenas noches y suerte en su siguiente clase. Gracias. Buenas noches, compañeros.